Hoy quiero que entendamos algo y es la falta de límites claros. Es lo que hoy quiero enseñarte y estudiar la vida del rey David, porque es importante que tengamos claro que debemos aprender, familia, a poder vivir dentro de los límites fijados por Dios para triunfar espiritual y moralmente. La vida de David nos muestra muchas cosas, episodios que pueden poner a nosotros a autoexaminarnos para ver cómo está nuestra vida en muchos roles de cada una de nuestras áreas. Entonces debemos entender que es un llamado de advertencia para todos nosotros como cristianos que no hayamos aprendido a llevar una vida cristiana en estado de alerta. El hecho de que usted no vea que se le acerque la tentación no lo va a excusar ante Dios, y Él no nos exige a ti y a mí de que estemos alertas, de que estemos vigilantes. Entonces, cuando una persona comprende esta transgresión de no fijar límites claros y la evita, esa persona ha tomado dominio sobre su vida y ya no la va a sacar de control al aumento de pecado alrededor de ella. Entonces muchas personas creen que el mayor error en el que cayó David fue el pecado de adulterio. Pero aunque claro, eso trajo consecuencias muy severas a toda su descendencia, a toda su familia, también yo puedo decir que para mí me parece que el peor pecado de David fue la codicia. Diga conmigo, codicia. Porque usted ve la historia de David, se da cuenta que siendo rey siempre fue muy codicioso. Entonces creo que fue uno de los errores que David tenía mucho y se notaba, y al parecer lo que ya tenía no le bastaba su reinado, no le bastaba la familia que el Señor le había regalado, y los apetitos sin límites llevan a un alma que podría ser sana, pero a la tragedia también moral. Entonces el problema moral es la consecuencia visible, pero la codicia es la causa invisible. David fue reprendido mayormente por su codicia, no por su fallo moral. Por eso la palabra de Dios siempre nos señala hacia la raíz del pecado, la raíz del problema, la raíz de la situación que llevó o conllevó a otras cosas. Va más allá de la acción incorrecta, poniendo al descubierto las malvadas intenciones que motivan la conducta de la persona. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 4 verso 12 y 13 en la versión Reina Valera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga amén. Escúcheme, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y eso me ha llamado mucho la atención, este versículo, porque tú y yo debemos dar cuentas a nuestra familia, a nuestras autoridades, a nuestra iglesia, a nuestro tema laboral, donde trabajamos en una empresa. En todo momento tú y yo debemos rendir cuenta. Entonces debemos tener claro que esto es lo que Hebreos está enseñando. Entonces, así que se ha descrito que la codicia es como ese intento, deseo de tener, ¿no? Lo que yo quisiera más y más, y nunca voy a estar satisfecho, ¿sí? Y lo que siempre anhelo de lo que no he podido lograr. Entonces la codicia se presenta cuando vamos más allá de la línea del contentamiento. Con frecuencia no reconocemos que la codicia no es un pecado menor, es una de las transgresiones que producen, escúchame bien, la desintegración de una sociedad. ¿Por qué? Porque no codiciará, dice la palabra, es uno de los límites fijados por el Señor para conservar el orden social y la civilización. Entonces voy a hablar varios puntos en esta enseñanza para que los que les gusta tomar nota puedan estudiar, meditar, y si puedes escuchar varias veces este mensaje, sé que te va a edificar, y compártelo para que más personas también puedan escuchar la palabra y ser alimentados, edificados y a veces también amonestados y exhortados, pero por el crecimiento y el beneficio personal. Lo primero que quiero que tengamos claro es el suelo fértil de un corazón codicioso. Tremendo, ¿no? Jesús dijo que esas, podríamos decir, apetencias son inmundicia interna. Al dirigirse a los líderes religiosos en su tiempo, quienes evitaban los llamados pecados espectaculares, los condenó porque tenían escondido en el corazón cosas que ellos no se daban
cuenta. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 23, verso del 25 al 26. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Una exclamación. ¿Por qué limpiáis, dice, lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y es importante entender lo que Jesús está hablando con tanta sabiduría, de que debemos ser limpios es internamente, debemos ser transformados de adentro hacia afuera, y eso es lo que se va a notar, un testimonio, un ejemplo y una vida de integridad. Entonces, los pecados, escúchame bien, del espíritu, del alma y del cuerpo tienen consecuencias muy fuertes para todos, y son los que impulsan a todos a ellos, a los que el pecado lleva a otras cosas, como cuáles, por ejemplo, la codicia, el orgullo. Invisibles, muchas veces estos pecados se esconden en el interior de la persona y afectan toda una persona completamente, yo podría decir como una enfermedad. Y el primer paso en la purificación es un cambio de corazón. Diga conmigo: Señor, cambia mi corazón. Eso es lo que primero debemos tener muy claro. ¿Por qué? Porque si hay un cambio en el corazón, entonces ahí vamos a ver que también hay purificación, y eso va a traer cambio y transformación. Entonces, una vez limpio lo de adentro de una manera casi natural, lo de afuera pues también va a quedar limpio. Hoy hay muchas tiendas, ¿no?, que permanecen abiertas todo el día y toda la noche, los 7 días de la semana. La vida moderna ha cambiado, la vida activa, 24 horas, y sobre todo una ciudad donde vemos que hay mucho movimiento, y se crea una necesidad de que siempre haya tiendas disponibles. Algunos negocios han ya incluso hallado de que a este horario de 24 horas permite operar de manera más eficaz, al dar pues tiempo para el mantenimiento, una limpieza, una organización mucho más clara, mejores de lo que existían cuando el negocio cerraba durante un tiempo todos los días. Entonces, eso es algo que nos da un ejemplo de que así debemos también nosotros buscar siempre espacios, momentos, horas propicias para ser limpios, porque uno nota cuando uno entra a un lugar, a un restaurante, a un negocio, uno se da cuenta si está limpio, ¿sí o no? Incluso algo tan sencillo como un comedor, una mesa, cuando usted va a almorzar siempre quiere que todo esté limpio, organizado, y eso hace que el ambiente sea agradable. Amén. El Espíritu Santo, familia que me escucha a esta hora, está buscando gente que esté disponible 24/7, que tenga la puerta de su corazón abierta constantemente y a su obra santificadora. Y estas personas, tanto si están descansando o como si están trabajando, corriendo o detenidas, se hallen constantemente en la presencia de Dios. La luz de su corazón nunca se apagará, ni de día ni de noche, siempre que estemos puros, estemos purificados. Es el tipo de gente que va a conquistar el mundo para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? La pregunta que te hago es: ¿quieres ser un cristiano lleno del Espíritu Santo 24/7? Como decía, así como hay negocios abiertos 24/7, ¿tú también estás disponible 24/7 para el Señor? Para hacerlo debemos aprender a evitar 5 errores que podemos ver en la vida del rey David, quien obviamente había resuelto que no necesitaba andar en santidad a toda hora, a todo el día y a toda la noche. Lo segundo que debemos tener claro dentro de este punto son los pasos que quiero enseñarte de David hacia el desastre. ¿Por qué? Porque la codicia del corazón de David, escúcheme bien, de la que tal vez por aquel entonces no se había dado cuenta, lo hizo dar una serie de pasos muy graves y equivocados. ¿Por qué? Uno de ellos es, dentro de este punto, es quedarse en casa en tiempos de guerra. Aconteció, dice la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1, lea ahí la escritura conmigo, dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, escuche bien, los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, escúcheme bien, y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, cuando la Biblia dice un pero, preste la atención. David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Entonces vemos también que en Eclesiastés nos dice que hay tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Eclesiastés capítulo 3, verso 8. David estaba viviendo en tiempos de guerra,
pero confiaba en sus victorias del pasado y en su ejército, y permitió que sus hombres salieran a luchar sin el líder, sin él. No supo darse cuenta de que ser líder exige ser dirigente muchas veces, y debemos tener claro que su lugar estaba con sus hombres en la batalla. Lo mismo sucede con nosotros, familia que me escucha hasta ahora. Hoy nuestra gente necesita que estemos cerca en los tiempos de batalla, en tiempos de crisis, ¿sí? En tiempos difíciles. Y por sorprendente que parezca, también nosotros necesitamos estar cerca de ellos. Amén. Entonces aquí debemos saber que necesitamos con toda urgencia darnos cuenta de que hemos sido llamados al campo de la batalla. Yo le estoy hablando a un ejército de guerreros que están listos para batallar, para pelear la buena batalla y la guerra espiritual. Lo segundo, dentro de este punto debemos tener claro que hacer mal uso de su tiempo libre también nos va a generar consecuencias muy fuertes. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2 dice: y sucedió un día, escuche, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Entonces aquí vemos que empieza la tentación. A David le habría aprovechado mucho instituir también un programa, no digo yo que lo tenga ocupado, pero vemos que yo siempre digo ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque en su propio reino, mira que él también fue tentado. Entonces vemos que en lugar de David unirse a sus hombres en el campo de batalla, se había permitido tomarse un tiempo libre y estaba haciendo mal uso de él. Había mezclado un santo relajamiento, podríamos llamarlo así, con una venenosa codicia. No estaba alerta, estaba relajado. Había demostrado lo cierto que es el viejo refrán que hemos siempre escuchado, de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Así que si usted, familia que escucha hasta ahora, se ha tomado con seriedad lo de ser santo, porque el Señor es santo, es importante que también se preocupe de su forma de pasar horas de diversión, también con mucho cuidado. Y cuando usted hace esas horas de diversión, debe preguntarte estas cosas. Por ejemplo, ¿este tipo de diversión me refresca o me contamina? ¿Sigo un código moral distinto cuando llega la hora de divertirme? ¿Rechazo la indecencia en la vida real, pero disfruto de ella cuando es ficción? ¿He desarrollado una disonancia entre mis valores mentales y los valores que guían mis acciones? Todas son preguntas que debemos autoevaluarnos y examinarnos cómo está nuestro crecimiento espiritual y qué hacemos cuando estamos en tiempos de diversión. No es que sea malo y seamos legalistas o religiosos, no, lo que te quiero dar a entender es qué hacemos durante ese tiempo de diversión, que también es necesario, obviamente, compartir en familia, pero que no contamine nuestra integridad y nuestra vida espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Consejo: debemos buscar diversiones de las que no nos tengamos que arrepentir más adelante, con nuestra familia, con cada uno de nosotros, y que puede ser una diversión sana, en la que usted ríe, cante, disfrute, tenga buena compañía, coman y honren a Dios siempre en su forma de divertirse, y que siempre el Señor esté presente en los temas que se estén compartiendo. Así que diga conmigo: Señor, quiero divertirme sanamente, dígalo, pero siempre ayúdame a caminar en santidad y en obediencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra cosa que debemos también tener claro dentro de este punto es dejar que los apetitos lo dirijan. David fue progresando en su camino hacia la transgresión. ¿Por qué? Porque comenzó por no estar donde habría debido estar. Sí, o sea que después, mientras se deleitaba en su tiempo libre, al mismo tiempo vemos que sus amigos estaban peleando en el campo de batalla, y se acercó aún más a la transgresión al permitir ver por un instante a una hermosa mujer que hizo brotar en él el deseo. ¿Sí ve? Ahí empezó a alimentar la carne y después a actuar de acuerdo con ese deseo. O sea, él no tuvo límites, él cedió y se dejó llevar por la tentación. Segundo libro de Samuel 11:2 dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea que entró a los ojos de David y entró la tentación y la codicia. Entonces yo creo que hay dos razones para las tentaciones que muchas veces vamos a enfrentar y que están enfrentando incluso los jóvenes cristianos en este tiempo y de ambos sexos en cualquier lugar del mundo. Una,
Los poderes demoníacos no descansan. Satanás y las huestes de maldad, las tinieblas, los demonios, son espíritus demoníacos que tienen una agenda de prioridades en la cual incluye la labor de tentar siempre a los jóvenes, a los hijos de Dios, para destruir sus ministerios, destruir su moralidad, su ética, destruir hogares, matrimonios, en fin, etcétera, etcétera. Entonces debemos tener claro que eso trae consecuencias. Y lo otro es la pornografía. La pornografía, familia, es algo tan fuerte en estos tiempos, que está tan libremente disponible y visible en las calles de nuestras naciones, en las redes sociales y en todo momento. Por eso tengo un tema que he predicado mucho sobre el tema de la pornografía, porque es algo que veo que está cayendo mucho la juventud y está muy visible, está muy ahí adentrándose en las personas, porque por curiosidad, porque les llama la atención. Para mí, he dicho que es una adicción que nunca se sacia. Sí, es como la droga, el alcohol, siempre querrás más, porque es algo que lo prohibido llama la atención y vas cayendo en esas situaciones que después, familia, van a traer consecuencias muy fuertes a tu vida. Todos y cada uno de mis días siempre me ha ido cumpliendo una misión sublime, tan importante que vale la pena podar, ¿no?, de mi vida todo lo malvado, lo vano, solo cuando anhelo una santidad continua. Sí, cuando necesito ser transformado y trabajo por lograrlo, me hallo en el camino correcto, y ver la santidad, que no es cuestión de posición, sino es cuestión de dirección. Por eso el lugar hacia donde usted se dirige su corazón es mucho más importante, escúcheme bien, que el lugar donde se hallan sus pies en este momento. Mi corazón se dirige hacia la santidad continua y mis pies se hallan en algún lugar del camino. Hacia ese punto de destino es donde mi misión, escúchame bien, diaria, consiste en adelantar camino hacia la cruz. Eso es lo que debemos tener muy claro. Así que la búsqueda de la santidad continua es una guía constantemente y de nuestro corazón por la senda que Dios nos traza. Mientras más fuerte sea el viento que se levante para tratarnos de desviar o hacernos caer o alejarnos de la senda, más fuerte tendremos que aferrarnos al timón de la palabra del Señor para seguir moviéndonos por ella. Por eso pidámosle, familia, a Dios que nos haga santo minuto a minuto, segundos tras segundos, y ser precisos para que cada momento de nuestra vida siempre caminemos en santidad. Amén. La otra cosa dentro de este punto que estamos estudiando de los pasos, es importante que necesitamos aprender a escoger con sabiduría lo que miran nuestros ojos durante el segundo a segundo, el tiempo al tiempo, porque hacer mal uso de la autoridad muchas veces también nos va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque la progresión de David hacia la transgresión hizo que usara mal su autoridad real, cuando sus apetitos lo empujaron a cometer un acto de inmoralidad, y usó esa autoridad para ordenar que le llevaran al palacio la hermosa mujer que había visto desde su terraza. Dice la palabra en el segundo libro de Samuel 11, 3 al 5. Envió a David a preguntar por aquella mujer. Escuche, ella era casada, David era casado. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Imagínate, un soldado de confianza de David. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Mientras el esposo lo mandó a pelear, él se acostó con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta. Tremendo, ¿no? Mira, una decisión lo que se le viene a David. Usted y yo de pronto diré: no somos reyes en este tiempo, o no estamos de pronto en autoridades como lo estuvo David. Pero sí estamos investidos de la autoridad de Cristo. Y así que debemos tener cuidado de que para ordenar que se cumplan todos nuestros deseos, debemos tener límites. Usted tiene en su vida un nivel de autoridad que le permite dirigir los pasos que usted da día a día. Así que no haga mal uso de su autoridad, ni de sus privilegios, ni de sus apetitos, y tampoco manipule los sucesos o las circunstancias de su vida para echar abajo los límites de la moralidad, de la santidad. Eso fue lo que David hizo. No supo poner en su lugar un importante límite en su vida y no siga ese mal ejemplo. Amén. Así que usemos la autoridad que Dios nos ha dado para ordenarles a esas influencias demoníacas, a esas tentaciones, que se mantengan alejados de nosotros y no hagamos mal uso de esa autoridad.
Lo otro que también debemos tener claro dentro de este punto es cubrir el pecado en lugar de confesarlo. Y eso es muy cierto. David se demoró mucho en haberse arrepentido. Espero que viniera el profeta Natán y toda la historia que usted ha leído detenidamente, pero se da cuenta que aquí por el tiempo estoy tratando de ser más enfático en las cosas de lo que me llama la atención, de lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y debemos tener muy claro que cuando usted cubre el pecado y no lo confiesa, también eso va a traer consecuencias muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque de igual forma muchos creyentes sin experiencia hacen lo mismo, ¿sí? Cuando se atascan, por ejemplo, en el lodo espiritual del pecado, siguen apretando el acelerador, tratando de seguir adelante como de costumbre, y no se están dando cuenta de que es hora de pedir ayuda. Siempre yo he dicho que cuando pase algo, suceda algo, no sea demasiado tarde. Cuando una persona se aleja por causa del pecado o cayó en algún error, siempre hay que orar, Señor, que no sea demasiado tarde, que la persona se levante, se arrepienta, se purifique y se levante nuevamente y camine en esa santidad y en esa obediencia. Porque David decidió cometer ese pecado porque vemos que fue lujuria, después fue adulterio y por último fue asesinato. Con cada pecado se iba hundiendo cada vez más en el lodo del pecado. Dice 2 Samuel 11, 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, escuche, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. No, yo quedo sorprendido cuando leo la palabra, la historia, porque imagínate, Urías llevaba en sus propias manos la sentencia de muerte. Fue tan fiel y leal a David que no la leyó y no sabía que ahí llevaba su sentencia de muerte, que lo iban a dejar solo y eso iba a traer muerte a su vida. Y lo más tremendo es que David creía que el Señor no estaba viendo todas las cosas que David estaba haciendo. Así que el pecado no confesado, familia, desata una terrible progresión de acciones pecaminosas. La multitud de pecados acarrea una multitud de consecuencias. Hace falta más pecado para cubrir el existente, y así se pone en marcha una reacción en cadena. Este efecto dominó en el intento por cubrir el pecado, consiguió un pecado para la muerte, ya que la persona va de una caída en el pecado a una rebelión abierta y un corazón encallecido, endurecido. Y si sigue en este estado por un periodo de tiempo, su conciencia quedaría cauterizada. Una vez que sucede esto, la persona deja de sentirse culpable con respecto a sus pecados y puede ministrar, orar, exhortar a los demás a la pureza al mismo tiempo que sigue cometiendo el pecado que condena. Así que el alma de la persona está muerta y va camino de la condenación eterna, porque es un estado sumamente trágico. Por eso comprenda, familia, que caer en pecado es algo grave, pero cubrir el pecado es mucho más devastador. Si usted se haya atascado en el lodo del pecado, no se hunda más en él. Pida la ayuda al Señor, acuda a unos líderes espirituales fuertes, de confianza, experimentados, que le puedan ayudar diciéndole la verdad con amor hasta que usted pueda totalmente ser restaurado. Así que debemos estar dispuestos a someternos a los consejos y no nos escondamos de ellos, ¿sí? Dejemos que el Señor haga la obra, y no importa el aspecto en el cual usted haya caído, la santidad auténtica se halla en una confesión sincera. Repita conmigo: la santidad, diga conmigo, y la sanidad auténtica se halla en una confesión sincera. Hay que aprender a ser sinceros delante de nuestro Dios amado. Amén. Lo tercero que quiero que entiendas en este mensaje, después de haber estudiado bastante la historia de David, las consecuencias del pecado. Diga conmigo: las consecuencias del pecado. A pesar de la progresión del pecado con Betsabé que David tenía, seguía teniendo éxito en Israel, ¿no? Y uno se pregunta ¿por qué? Aún tenía gran poder para llevar adelante su reinado y Dios lo seguía amando grandemente.
En el Nuevo Testamento se le identifica como varón conforme al corazón de Dios. Eso está en Hechos 13:22. No obstante, su pecado produjo consecuencias fuertes a las que se tendría que enfrentar a causa de su error. Por eso en el segundo libro de Samuel 11:27 leemos: esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Debemos recordar siempre que si hacemos algo desagradable para el Señor, sufriremos las consecuencias. Cuando yo reconozco que he puesto en desorden mis prioridades, me ayuda mucho recordar una vieja oración que he escuchado tiempo atrás que decía: Señor, déjame agradarte solo eso. Si puedo ver tu sonrisa sobre mi vida, todo estará bien para mí. Déjame agradarte. ¿Qué es lo que deberíamos hacer siempre? Señor, que mis acciones, lo que yo veo, lo que yo hablo, lo que yo hago, Señor, siempre agrade tu santa presencia. Así que David, el hombre que había sido escogido para reemplazar al rey Saúl en el trono porque su corazón buscaba más a Dios, ahora había hecho también algo grave, desagradable para él, y su ejemplo nos recuerda constantemente la realidad de que nuestra justicia o buena relación con Dios en el pasado no es suficiente. Necesitamos mantener al día esa justicia, y este principio aparece con claridad en los versículos siguientes que usted puede leer en Ezequiel capítulo 33, verso del 12 al 18, y dice: tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará al día que se rebelara, y la limpiedad, dice, y la impiedad del impío no le será estorbo al día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia al día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirá, él se convertirá de sus pecados e hiciere según el derecho y la justicia. Y si el impío restituyere la prenda, devolvería lo que hubiera robado. Y caminaré en prenda, devolveré lo que dice acá, y caminaré en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad. Dice la palabra: viviré ciertamente y no moriré. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, dice la palabra: no es recto el camino del Señor, y el camino de ellos el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. ¿Qué debemos entender al leer este pasaje? Que cuando David reconoció su pecado ante Dios, él ayunó y le suplicó a Dios que le salvara la vida de su hijo que iba a nacer, que él anhelaba, ¿sí?, con todas sus fuerzas, que el niño viviera. Pero Dios ya estaba decidido. Como consecuencia de su fallo, David pasaría por una tragedia y el niño moriría. Así que el pecado de nuestra obstinación tiene consecuencias que muchas veces son irreversibles. Las consecuencias del pecado de David no se quedaron solamente en la muerte de su hijo. También hay consecuencias con las que se enfrentó fuertemente una grave inmoralidad dentro de su propia familia. Dios le dijo por medio del profeta Natán, cuando habló sobre el tema de Urías Heteo: heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, por lo cual, dice, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Tremendo, ¿no? Segunda de Samuel 12, del 9 al 10. La inmoralidad se extendería por su propia casa y su familia. Poco tiempo después se convertiría prácticamente en parte dentro de su propio reino, pasando por una gran vergüenza. Cuando tratamos de cubrir nuestro pecado para evitar la vergüenza, a la larga nos traerá vergüenzas mayores que, si no las confesamos y no nos arrepentimos de inmediato, las consecuencias serán notorias. Así que le invito, familia que me escucha hasta ahora, a aprender a confesar y arrepentirnos rápido de las cosas que traigan consecuencias a nuestra vida. Amén. Así que debemos saber, al leer todo esto, de que nosotros como familia debemos seguir unos principios muy claros. No subir a la terraza tanto tiempo, ¿sí? Cuando usted viaja, ¿qué quiero decir eso? Cuando usted viaja y es casado, tenga límite, ¿sí? Trate de siempre incluso ir con su esposa, con su esposo, y sepa la responsabilidad que usted tiene para que no vengan acusaciones a su vida. No abandone a su gente en el frente de batalla. Recuerde siempre la entrega, el sacrificio, la generosidad de los que formamos parte del ministerio. Desarrollemos un sentido de lealtad hacia nuestros miembros de nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia nuestros ayudantes en el ministerio, en el trabajo. No cometamos el mismo error de David, que traicionó a Urías, un hombre tan noble. Sí, todas estas cosas son cosas que debemos analizar. No amar al mundo
También debemos tener cuidado con eso, porque sabemos que la Biblia dice en Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Este versículo nos exhorta a eso, a evitar la amistad con alguien que aún no conozca a Dios. Sí, lo que indica es que necesitamos evitar la aceptación de normas y códigos de conducta mundanos. Significa rechazar las actividades impías, incluye la contemplación sensual e incluso hasta chistes obscenos o con doble sentido. No ame las cosas que están en el mundo. También debemos tener cuidado con eso. Son principios que nos van a ayudar a tener cuidado y a fijar límites y tener con claridad las fronteras cuando nosotros como hijos debemos cuidarnos en eso. Así que son reglas para proteger los ojos. Es el último punto que quiero que usted tenga muy claro. Una de las trampas en las que cayó David funcionó porque él no protegió sus ojos. Se sentó en la terraza y dejó que los ojos vagaran, de manera que cuando vio a Betsabé se sintió seducido al contemplarla. Necesitamos fijar con cuidado nuestros límites, protegerlos con diligencia. No permita que el enemigo se le escabulla calladamente en el corazón para robar las bendiciones y la herencia de Dios. Comience por guardar siempre la puerta de sus ojos. Una de las fronteras que más amenaza los enemigos es cuando usted no está en guardia sus propios ojos. Así que usted tiene que tener claro de que debemos cuidar lo que estamos observando. Así que diga conmigo: Señor, quiero cuidar lo que estoy observando día a día y no dejarme llevar por la mirada. Amén. También debemos que tener claro de que usted no tiene por qué desearlo solo porque sea atractivo. Usted necesita decidir hasta qué nivel lo puede soportar. Usted no tiene por qué poseerlo solo porque lo pueda poseer. También es importante eso. Usted no tiene por qué aceptarlo solo porque está permitido, porque todos lo hagan, entonces también yo lo voy a hacer. No. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios 5:17, de manera que nosotros, escúcheme bien, de aquí en adelante a nadie, dice acá, conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, y ya no lo conocemos así. Así que usted debe montar guardia en su vida espiritual, en sus ojos, y debemos saber conocer nuestros límites. Y es las preguntas que quiero hacerte. ¿Tú conoces cuáles son tus límites? ¿Has aceptado eso? No digas neciamente, sí, por fe lo he rechazado muchas veces. No, constituye una necesidad sin límites. Cuando usted no tiene límites hacia Dios y hacia las cosas de que honra sus decisiones, eso va a traer terquedad y serás una persona insensata. ¿Está preparado para apagar el fuego de la lujuria? Apréndase de memoria siempre la ruta hacia la salida de emergencia, y qué mejor que a través de la palabra de Dios. Así como cuando usted va a un edificio, a un hotel y usted ve las rutas de emergencia cuando hay un incendio o algo, también dentro de la parte espiritual debemos saber cuál es la ruta para salir y no caer en la tentación. Si la puerta está caliente, no la abra. Aprenda a discernir cuando hay una relación que procede de la voluntad de Dios o es una de las que podrían explotar. Sí, es importante que tenga claro eso. Tenga a mano siempre una escalera de incendio. Así que debemos saber que usted debe aumentar las medidas de la seguridad en su corazón. Podríamos estar salvando una vida y para toda la eternidad. Consígase siempre una alarma de fuego que funcione, que usted esté alerta cuando usted vea indicios de humo espiritual en su vida. ¿A quién le ha dado usted ese permiso para que se le enfrente? Humíllese, deje que suene esa alarma cada vez que sea necesario, dele permiso para que lo alerte cuando vea o huela humo en su carácter, en sus acciones o en sus relaciones. Combata el fuego con fuego. Sí, también debemos tener claro eso, de que debemos estar vigilantes y alerta. Así que usted que está ahí hasta ahora escuchándome, espero que esta palabra haya traído bendición a tu vida y podamos entender claro de que el Señor quiere ayudarnos y que quiere que tú y yo tengamos una libertad mayor. Amén, que haya un gozo mayor en tu vida y una fortaleza mayor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Diga conmigo: libertad mayor, un gozo mayor y una fortaleza mayor para no caer en las tentaciones y revisarnos en cómo está hasta el momento nuestra vida espiritual y nuestra relación con nuestros familias, amigos y conocidos. Cierra tus ojos y oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que ha bendecido nuestra vida. Hoy nos arrepentimos de todo lo que haya pensado, visto o haya dicho
de temas lujuriosos, inmorales, impuros, o me haya alejado de la santidad. Hoy renuncio al problema radical de la codicia, Dios, quítala de mi vida. Desenmascara todo lo que no te agrada, Rey. Quita, Dios, de mi vida esa codicia. Quita de mí todo lo oculto, lo que hay en mi corazón. Confieso mis acciones, Padre, dígalo, de mis palabras, de mis pensamientos que hayan sido motivados por ella. Hoy proclamo que hago contigo el pacto de contentarme con lo que tú me das. Tomo la decisión de llevar una vida de santidad y mantenerme en ella, una vida santa, un acceso correctivo a mi vida. Te ruego, Dios, que me ayudes a fijar límites morales, éticos, de tal forma que no sea vituperado, y más bien que tenga buen testimonio. Confío en tu gracia, Dios, camino en tu integridad. Te doy gracias, Jesús, porque me has permitido que tu justicia siempre esté ahí al lado mío, y que siempre, Señor, tú guardes mi vida y sea de ejemplo para todos los demás. Señor, hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. Lávanos y límpianos con tu sangre poderosa y anota nuestro nombre en el libro de la vida. Y permite que la palabra que ha sido expuesta haga efecto en mi vida, y podamos revisar qué áreas aún están débiles y sean fortalecidas por tu gracia y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, familia, que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. Puedes seguirme en redes sociales, en Facebook, Juan Sebastián Gracia, en Instagram, en TikTok, y también en nuestro canal. Te puedes suscribir en YouTube, Juan Gracia, y aparecemos. Activa la campana de notificaciones para que también recibas enseñanzas en audio, en video, que bendecirán tu vida. Un abrazo, bendiciones.